Hola, buen día. En el video anterior vimos lo que eran los mitos, realidades, las problemáticas que existen frente a la gerencia y la gestión, en donde veíamos que la gestión tenía 3 puntos muy importantes, lo que era el enfoque, la implementación y los resultados. Para este video vamos a mirar y vamos a empezar a trabajar muy fuerte todo lo que tiene que ver con el enfoque. Vamos a irnos por esa primer bolita así grande que tiene que ver con la gestión de la organización. Entonces vamos a irnos por el enfoque. Cuando hacemos un análisis del enfoque, el enfoque se divide en 2 partes muy importantes. Lo que es la formulación estratégica, que es lo que conocemos como la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, los principios, las políticas, los valores. Esa es la primera parte. La segunda partecita es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los planes. ¿Cuáles planes? Los estratégicos, los tácticos, los operativos. De ahí sale de la sumatoria ponderada y porcentualizada de cada uno de esos planes, sale lo que se conoce como el plan de gestión del gerente. Y de ahí saldrán los respectivos indicadores de gestión. Bueno, bien. Ahora vamos a irnos por esa primer partecita que veíamos como la formulación estratégica. Para poder hacer esa formulación estratégica, vuelvo a repetir que es la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, los principios, las políticas, los valores, ¿sí? Hay que empezar a mirar cómo hago esa misión. ¿Será que sí es esa misión y esa visión y esos objetivos estratégicos y las estrategias que estamos desarrollando serán las adecuadas? ¿Será la razón de ser de mi organización? ¿Será que sí están apuntándole a lo que deben apuntarle? ¿O será que de pronto eso es lo que dice la parte textual, pero mi empresa se dedica a hacer otra cosa? Y entonces cuando uno lo ve, uno de pronto dice, una cosa es lo que dice la formulación estratégica y otra lo que se está dedicando a la empresa. Por dicha razón, hay que tener completamente claro, ¿sí?, esa formulación estratégica. Y esa formulación estratégica tiene 5 puntos muy importantes. Esos puntos son los siguientes. Entonces, el primer punto, vamos a empezar por el primer punto. El primer punto es el análisis del entorno, el análisis del contexto. Y ese análisis del entorno, del contexto, se compone o está estructurado por 5 tendencias. ¿Cuáles son? La primera, entonces, tiene que ver con la parte política, la parte normativa de mi organización. ¿Cómo estoy yo? Que hacer un análisis de esa parte política, normativa, reglamentaria, legislativa, que pueda mi empresa cumplir, que esté cumpliendo y que garantice. Bueno, segundo punto importante dentro de ese análisis del entorno, todo lo que tiene que ver con la parte social y cultural. ¿Qué significa eso? Eso significa conocer todo, cuál es el comportamiento social al que yo le estoy ofreciendo mi producto, mi servicio, mis procesos, lo que esté ofreciendo. Entonces tengo que conocer a quién se lo voy a ofrecer y qué debo saber. Entonces el nivel educativo, debo conocer los indicadores de pobreza, tengo que conocer los principales indicadores de necesidades básicas insatisfechas, bueno, varios, ¿sí? Lo mismo que en la parte cultural. Debo saber, entonces, aparte del nivel de escolaridad que vemos en la parte social, también lo vemos en la parte cultural. Es importante saber el nivel educativo que tienen las personas, dónde viven, cómo viven, cuáles son sus gustos, cuáles diferentes variables que hacen parte de esa tendencia social y cultural. Viene la tercera parte, que es la parte económica. Entonces debo saber cuál es el segmento económico en el que está ubicándose esa población para que mi empresa y yo como gerente deba saber hacia quién lo voy a dirigir y poder segmentar esa población. ¿Eso qué significa? Que debo conocer si la gente es estrato 1 o es estrato 5 o es estrato 3 y poder segmentar mi población. ¿Y eso qué implica? Que conozca mi parte económica. Es la tercera tendencia. La cuarta tendencia, importantísima, vital, tiene que ver con toda la parte ambiental.
Entonces, cuando uno mira la tendencia ambiental, es saber, primero, en qué zona del país o de la región me estoy moviendo. Puede que sea el mismo departamento, pero el departamento, hay zonas frías, hay zonas de clima cálido y todo eso tiene que ver con cómo va a impactar eso a mis empleados y cómo va a impactar eso a la gente a la que le voy a ofrecer mis productos o servicios. Entonces, esa parte ambiental es vital que la analicemos, miremos ese contexto, ese análisis y miremos el tipo de color de las pinturas, de la pintura, el tipo de muebles que se van a tener, cómo va a atender a mi usuario. Todo eso varía y es un contexto que hay que tener muy fuerte dentro de esas tendencias, dentro del análisis del contexto. Y la quinta que debemos tener es la parte tecnológica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la parte tecnológica, tiene que ver con la parte social y cultural que ya hemos visto antes, con la parte económica y con la parte normativa y política. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué? Porque es que con las nuevas tendencias tecnológicas, pues todo ha cambiado, todo ha mejorado. Entonces tenemos que mirar el hardware, el software que vamos a utilizar y conocer si la gente está preparada para esos nuevos cambios. Entonces ahí vienen esas 5 partecitas que hacemos dentro del análisis del entorno, del contexto, ¿sí? Y es la primera partecita que es análisis del contexto. Segunda parte muy importante para poder hacer esa formulación estratégica, ¿sí? Es lo que es la definición del área estratégica del negocio. O sea, yo debo tener claramente identificado a qué se dedica mi negocio, pero aparte de eso, debo saber cuál es mi ventaja competitiva frente a los demás, cuál es mi palanca de valor, cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que yo voy a garantizar que no están garantizando los demás. Y entonces, con base en ello, estructuro y defino mi área estratégica del negocio. Ya definiendo esa área estratégica del negocio, que es la segunda parte, viene la tercera, que es muy importante. Defina claramente su negocio. Entonces, cuando uno define claramente su negocio, teniendo en cuenta cuál es su ventaja competitiva, que es el área estratégica de negocio, ya define claramente su negocio y eso le va a ayudar a definir claramente su razón de ser, a qué se va a dedicar. A veces uno quiere hacer 1000 cosas, a veces es mejor hacer una, pero bien. Entonces, ya miramos y vamos a la tercera. Ahora viene la cuarta. Después de que ya tengo eso, el análisis del entorno, la definición del negocio, la definición del área estratégica del negocio, la definición del negocio, viene la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Defina las estrategias. Mire cuáles son las estrategias. No hay estrategias buenas ni malas, es simplemente estrategias. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que saber cuáles de esas es las que puede aplicar. Pero es que eso le funcionó a la empresa tal. Puede que a él sí, pero de pronto a mí me sirve. O al contrario, a él no le funciona, pero de pronto a mí sí me sirve. Entonces, o a mi empresa me sirve. Entonces, analiza la estrategia. Posterior a eso, viene algo que es muy importante: la estructura orgánica. Si yo no tengo clara mi estructura orgánica, pues vamos a decir, es un ejemplo, que mi área estratégica de negocio es diseño. Pero cuando llego a mi organización, encuentro que la estructura orgánica está en la gerencia, la sugerencia comercial, la sugerencia operativa, la sugerencia científica y administrativa. Y de la sugerencia administrativa y de la sugerencia operativa depende el jefe de operaciones, y el jefe de operaciones depende la coordinación de, y después de ahí abajito, y por aquí abajito aparece diseño. ¿Cuándo ese diseñador va a poder hablar con el gerente? Casi que nunca. Por dicha razón, lo que hay que hacer es tener claro cuál va a ser, teniendo claro las 4 primeras. Voy a ver que mi área estratégica, de pronto, si es diseño, pues lógico, mi estructura orgánica va a cambiar y entonces va a aparecer el gerente, y pegadito al gerente va a aparecer el área de diseño. Entonces ahí ya miro y digo, wow, cambia. Entonces, esos nuevos modelos de eficiencia, eficacia y efectividad organizacional son lo que nos conllevan a todos los procesos altamente efectivos.
y nos obliga a cambiar de forma radical lo que se venía haciendo hace 50 años, hace 10 años y que ahorita con la pandemia pues nos obligó a cambiar. Entonces nos toca mirar nuestra estructura orgánica. Ahora, después de que ya tenemos esas 5 tendencias que son importantes para definir mi formulación estratégica, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Las repito nuevamente. ¿Cuáles son? Entonces son análisis del entorno con cada una de sus tendencias. ¿Cuáles son? Políticas sociales, culturales, económicas, ambientales y tecnológicas. Segunda, análisis del área estratégica de negocio. Tercera, definición del negocio. Cuarto, estrategia. Y quinto, estructura orgánica. Cuando ya tenemos eso, entonces decimos, wow, ya podemos hacer todo lo que tiene que ver con nuestra formulación estratégica. Y ahí les digo, esperen un segundito. A eso hay que agregarle algo que se llama el diagnóstico. El diagnóstico de cómo está nuestra organización frente al contexto. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente video.